se produce el secado, digamos, no es necesario aplicar ninguna operación de secado. El etiquetado se puede hacer en forma manual o con máquina. Se toman algunas muestras del producto esterilizado y se le hace el control de calidad. También se puede hacer un esterilizado empleando agua hirviendo. Entonces, un esterilizado en baño María, que se puede hacer de la siguiente manera. A ver, vamos a la... Bueno, ese es el autoclave, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se procede? A ver. Lo primero es cerrar la llave de descarga. Uno, acá abajo, ¿no? En la parte inferior, la llave de descarga. Luego se abre la llave de descarga lateral. 2. Luego se abre la llave de entrada del vapor. No, pero abrir la llave de entrada del agua. ¿No? 3. Hasta un nivel. Que corresponda a la descarga del agua. O sea, a ver, abrir la llave de entrada del agua hasta que alcance el nivel de la llave de descarga lateral. 4 es la llave para el vapor. La llave de entrada del vapor. 4. Se deja burbujear el vapor hasta que el agua empieza a hervir. Y luego se reduce la entrada de vapor hasta manteniendo el agua hirviendo. Se engancha la canastilla con el producto a esterilizar, la canastilla 5, ¿no? Y se la introduce en el autoclave. De esa manera logramos el esterilizado también utilizando agua hirviendo. Y vamos a ver. Bueno, esos son los tratamientos térmicos, digamos, ¿no? Pasteurización, esterilización. Y también está el escaldado, digamos. El escaldado no es un mismo también un tratamiento térmico incluso menos exigente que el esterilizado. También la congelación se suele utilizar, digamos, como medio de conservación de estos productos, ¿no? Entonces, ya le damos una base, sobre todo de las materias primas, pues, ¿no? Entonces, al congelar estos productos, las materias primas, promovemos el bloqueo de la acción de las enzimas, evitamos la acción enzimática y sobre todo también evitamos el desarrollo de microorganismos y tiene la virtud, digamos, de que no altera las sustancias nutritivas, como altera de alguna manera la aplicación de temperaturas elevadas. El congelado no tiene esa propiedad de no destruir sustancias nutritivas. Al congelar la fruta, la hortaliza, lo que hacemos es transformar el agua que contienen la fruta y hortaliza, la transformamos en cristales de hielo. Es necesario que los cristales sean lo más pequeños posible a efectos de minimizar las pérdidas de líquido celular
durante la descongelación, porque después hay que descongelar el producto. Si los cristales son grandes, entonces las pérdidas del líquido celular son mayores. Por lo tanto, el tamaño de los cristales deben ser lo más pequeño posible. La cristalización máxima de los tejidos del agua más bien contenido en las células de la fruta y hortaliza, se da en rango de temperatura entre -5, -7 grados centígrados. Entonces, cuanto más rápido el producto alcance esas temperaturas, serán más pequeños los cristales de hielo, ¿no? Durante la fase de cristalizado del agua, el producto permanece a esa temperatura entre -5, -7 grados centígrados. Luego se aumenta la temperatura del producto, ¿no? Conseguido eso. Las temperaturas entre menores a 0 grados centígrados, en este caso -18 grados centígrados, que es la temperatura que se recomienda para almacenar los productos congelados, conserva las frutas y hortalizas porque ya lo dijimos, congela el agua de los tejidos, ¿no? Y eso hace inmoviliza los microorganismos, que son los agentes deteriorantes de los alimentos. Y por ello se pueden conservar por mucho tiempo, digamos, estas materias primas, ¿no? Entonces, para producir frío artificial, generalmente se utiliza el método de compresión y absorción de una sustancia refrigerante. El método convencional de refrigeración y el más empleado es mediante compresión. O sea, se comprime un gas refrigerante empleando energía mecánica. Entonces, al condensarse el gas, ¿no es cierto?, emite el calor latente que antes al evaporarse absorbió ese mismo refrigerante a una menor temperatura. El principio fundamental de la refrigeración es que el calor es extraído de un líquido al evaporarse. Entonces, para que un líquido pueda ser utilizado en un sistema de refrigeración como refrigerante, debe tener una temperatura de ebullición menor, o sea, por debajo del punto de congelación del agua, que es 0 grados. Y su calor latente de evaporación debe ser grande. Un sistema de evaporación-condensación para una planta de refrigeración consta de un circuito cerrado para no perder refrigerante, compresor para hacer reciclar el gas evaporado y un condensador para obtener líquido bajo presión. Puede ser enfriado por aire o por agua. Y un evaporador donde se producen las bajas temperaturas. Y una válvula, finalmente una válvula de expansión para controlar el flujo del líquido al evaporador. En frutas y hortalizas también se aplican los sistemas de congelación. Para congelar frutas y hortalizas se emplean los siguientes métodos, los siguientes sistemas. Congelación por aire forzado, son los túneles de congelación. Congelación por contacto indirecto del producto con el medio congelante. Cuando se pone el producto a presión en contacto con placas metálicas frías, por el interior de las cuales se hace circular el medio congelante. Y también tenemos la congelación por contacto directo del producto con el congelante.
O sea, es la inmersión del producto en el medio congelante o riego del mismo, del medio congelante sobre el producto. Congelación por aire forzado. Este método de la congelación por aire forzado implica congelación, son los tres, ¿no? Túnel con vagones, túnel con banda transportadora y túnel en el cual la temperatura, o mejor dicho, la materia prima a granel es movida por el aire forzado que atraviesa la capa del producto que se congela. Vamos a ver. Darkmagex Dissets es capaz de crear neutrales y hacer stacks antes que salgan las runas XD. Ya. Ya, entonces fíjense, ahí tenemos los tres túneles de congelación, ¿no? 1, 2 y 3. No, pues ahorita que se vaya, todavía no es tiempo. Y Chris. Darkmagex dice dile pete botas no XD. Ya, estas instalaciones, o sea, estos túneles, comprenden las siguientes partes. Una esclusa, dice que no está ahí. Una esclusa es un recinto, ¿no es cierto? Un recinto limitado por compuertas que se utiliza más que nada en la industria de navegación, por ejemplo, ¿no? Pero se utiliza una esclusa en la cual se introduce el vagón, en el primer caso, ¿no? Y luego la esclusa pasa al túnel de congelación. A la salida del túnel, el vagón se traslada a la esclusa mediante el sistema de transporte. 5 es el evaporador del sistema, en los tres casos, ¿no? Número 5. El evaporador del sistema de enfriamiento, donde se producen las temperaturas bajas, ¿no? Por lo menos menos 30 grados centígrados. 6 son los ventilador para la circulación del aire con una determinada velocidad, y 7 es una banda transportadora. Sigamos a ver. El aire, entonces, el aire frío es proyectado sobre el aire es proyectado sobre el serpentín de evaporación del sistema de refrigeración. Entonces, la temperatura del aire provoca que la congelación del producto a temperatura entre menos 18 grados centígrados y menos 35 grados centígrados. El aire puede que circule sobre el producto o a través del mismo o alrededor del mismo ya envasado. Si se trata de frutas y hortalizas pequeñas, se congelan a granel y se envasan después en bolsas de plástico. La mejor calidad del producto congelado se obtiene
cuando el aire atraviesa la capa del producto a granel, ¿no? En esas condiciones, digamos, se obtiene la mejor calidad del producto. La velocidad del aire debe ser Mario. Déjalo. debe ser tal que ¡No! las partículas se hallen en movimiento, las partículas del alimento, ¿no? Se hallan en movimiento en un plano vertical. Así se logra optimizar el transporte del calor y reducir los tiempos de congelación. Ya, acá tenemos el segundo sistema de congelación de fruta y hortaliza, que es por contacto indirecto. En este caso, el producto a congelar se pone bajo presión en contacto con placa metálica fría. Está bien, estoy abusando yo acá. El medio congelante circula por el interior de estas placas, de manera que Divídense la jungla. el producto a congelar se halla en contacto con la superficie fría de las placas, Voy 3-1. pero no entra en contacto con el medio congelante. Este congelador se emplea tanto para frutas y hortalizas empacadas como empacadas, ¿no? En paquete. Su construcción, dice, como si está referido esto al siguiente dibujo, ¿no? Todavía va a la jungla del Midex Didi que vaya a la de arriba. Uno dice congelador de placa en sección frontal. Vamos acá a la otra. No, a ver un ratito. Ya está bien. Uno es el mostrado, el congelador de frente, ¿no? Sección frontal. Congelador de placa. El 2 es el mismo congelador, pero ya visto en sección lateral. 3 es la placa fija. 4 las placas móviles. 5 por donde ingresa el medio congelante. Y 6 en la salida del medio congelante. 7 los tubos que conectan las placas con el sistema de enfriamiento. 8 es el pistón del sistema hidráulico, o sea, el émbolo del sistema hidráulico. Y 9 ya el equipo funcionando, el congelador funcionando. Los paquetes, a ver, los paquetes deben estar llenos para que haya un contacto adecuado con las placas, un contacto adecuado del producto con las placas. Estos se colocan entre las placas. Luego se pone en marcha el sistema hidráulico del equipo para obtener una presión adecuada. De esta manera se intensifica, se hace más intenso el contacto entre el producto y las placas. Se cierra el armario y se efectúa el proceso de congelación. El sistema se emplea para productos con un espesor de hasta 10 centímetros. Los paquetes congelados así no sufren deformación por la hidratación del producto durante el proceso y se obtiene el producto de formas rectangulares. Ah, claro, sí, lo mata rápido, sí.
Ya, congelación por, es el tercer sistema, digamos, congelación por contacto directo con el medio congelante. Este método implica la inmersión del producto en el medio congelante o la aspersión del mismo del medio congelante sobre el producto. La aspersión es el riego nomás, ¿no? Directo. Este sistema se emplea para productos a granel o para productos envasados. El medio congelante utilizado puede ser salmuera, puede ser una solución de azúcar o un gas licuado como nitrógeno o gas carbónico. En el caso de utilizar gas carbónico como medio congelante, gas licuado, se consiguen tiempos de congelación más cortos. O sea, y también con el nitrógeno, ¿no? Los gases licuados como medio congelante nos permite tiempos más cortos de congelación debido a su bajísimo punto de ebullición de estos gases, ¿no? En el caso del nitrógeno es menos 196 grados centígrados y en el caso del CO2 es menos 78. Empleando gases en estado líquido se usa el sistema por aspersión. Bueno, el almacenamiento de productos una vez congelado se hace en un frigorífico, ¿no? Almacén frigorífico. La temperatura interna, teniendo el cuidado de que la temperatura interna del producto debe menos 18 grados centígrados, como mínimo. A esa temperatura está bloqueada la actividad de los microorganismos. Pero algunas enzimas de las frutas y hortalizas pueden continuar con su actividad enzimática aún a temperaturas más bajas que las indicadas. Por ello es conveniente inactivar las enzimas antes de someterlas a congelación, haciéndoles un escaldado previo o bien un tratamiento químico. Ya dijimos que el escaldado es también un tratamiento térmico, pero más suave, incluso que el pasteurizado. El tiempo de almacenamiento de frutas y hortalizas envasadas a menos 30 grados centígrados puede ser de varios meses, 12 a 36 meses, en envases adecuados, digamos, opacos, impermeables al vapor de agua. Para almacenar estos productos a largo plazo, o sea, largo plazo entendiendo que es más de 6 meses, se requiere almacenar el producto a menos 30 grados centígrados, dado que si almacenamos a temperaturas mayores, por ejemplo a menos 18 grados, el efecto del proceso de congelación rápida puede ser anulado, dando lugar a la formación de cristales de hielo grande. Esos seres se curan toda la vida. Bueno, estos son los métodos, ¿no? La pasteurización, esterilización, congelación. Y ahora vemos la concentración también, que es otro método de conservación, pues, y que trae, como vamos a ver, beneficios adicionales, como mayor conservación del producto, menores costos de transporte, sobre todo, ¿no? Sin alterar características nutritivas del producto. Entonces, la concentración consiste en reducir el contenido de agua de los líquidos, jugos, pulpa, néctares. Diferencia hay entre jugo, pulpa, ya, entre jugo y pulpa es obvio, ¿no? Pero jugos y néctares, los jugos son jugos, pues, ¿no? Son jugos naturales, sin adicionales nada, quizá conservantes. Pero el néctar ya es el jugo diluido con agua y agregándole azúcar. Entonces, estos productos
Mente filosófica se le dice, puede reducir no dices nada. el agua, el contenido de agua, calentando el material y concentrándolo, logrando la evaporación del agua. Es el lion de papel, ¿no? Alternativamente al concentrado por evaporación, también podemos concentrar Lo enfriamos este soplón, ¿no? los alimentos, esta materia prima, Que hable por micro de grupo por ahí, no vas a poder hablar si tienes mediante mucho congelación del agua, por ultrafiltración y por ósmosis inversa. La concentración reduce los gastos de transporte, gastos de almacenamiento del producto, además también mejora la conservación del mismo. Entonces, concentración por evaporación. La evaporación Mente filosófica dice, la consiste ignorancia en es esplendor duro del parche, pues, evaporar el agua, se ¿no? mutea Concentrando, lo logrando bonito, la se concentración de la mutea disolución, donde el agua es el disolvente, ¿no? Y eso lo logramos, la evaporación del agua, haciendo hervir la disolución. Entonces, toda mezcla líquida está compuesta por el soluto y el solvente. Entonces, el agua es el disolvente, Deja de ser tan basura y juega, pues. el que hay que evaporar, digamos, para concentrar el producto. Entonces, el objetivo es concentrar esa disolución que está compuesta por un soluto que no es volátil y el disolvente que es el agua y que es volátil. La evaporación se realiza vaporizando una parte del disolvente, el agua, para producir una disolución concentrada. Por lo general, la concentración se finaliza cuando el soluto empieza a precipitarse de la solución. Esa es una medida ya que ya hay que concluir el proceso, la evaporación. El evaporador es un intercambiador de calor que hace hervir el agua o la disolución en realidad, y separar la fase vapor del líquido que hierve. Un evaporador industrial consta normalmente de las siguientes partes. Un intercambiador de calor que aporta el calor sensible y el calor latente de vaporización del alimento líquido. En la industria normalmente se emplea como medio de calefacción el vapor saturado. El evaporador industrial también dispone de un separador en el que el vapor es separado de la fase líquida. En los sistemas que operan a presión atmosférica, el separador se puede omitir, o sea, no es necesario. También el equipo comprende un condensador para condensar el vapor y eliminar el condensado del sistema. Vamos. La concentración tradicional, convencional, por evaporación es muy utilizada en el caso de concentrar jugos y pulpas de fruta, porque se consigue una reducción importantísima del volumen y el peso del producto. Entonces, si vale el ejemplo, una cantidad de 700 kilos de jugo de naranja natural lo podemos transformar en un concentrado
o sea, el 700 kilos de jugo de naranja natural que tenga 9 grados Brix de sacarosa o de azúcares o de sólido soluble, Eso ya no es mi lo arroz. podemos transformar en solamente 100 kilos, reducir 7 a 1, 1 a 7, o 7 a 1, como quieran entenderlo. De jugo, 100 kilos, de 700 lo transformamos en 100 kilos de jugo de naranja. Y la concentración de azúcares también se multiplica por 7 veces, o sea, en la medida que se ha reducido el peso, aumentamos la concentración. O sea, fíjense, un beneficio pero tremendo, ¿no? Para los exportadores, sobre todo de jugos de naranja, que hay grandes exportadores en Brasil, por ejemplo, y otros países. Entonces, bueno, eso también cuando hacemos esta concentración por trabajar, aparte de trabajar a presión atmosférica, ¿no es cierto? Podemos también aplicar el vacío, o sea, trabajar a presiones menores a la atmosférica. Entonces, a medida que aplicamos vacío, nosotros logramos concentrar a temperaturas menores y a veces es recomendable eso porque de alguna manera las temperaturas elevadas adulteran el valor, las características nutritivas del producto, ¿no? Los concentradores de estos productos pueden ser concentradores, evaporadores, ¿no? Pueden ser de una o de más etapas. Normalmente se requiere una diferencia de 15 grados centígrados entre etapa y etapa para lograr una buena eficiencia de evaporación y también un buen aprovechamiento de los vapores secundarios. Si es que no se utiliza una recompresión del vapor, reforzándolo con vapor vivo, vapor nuevo. Concentración de concentradores simple y múltiple efecto. La mayoría de los concentradores o evaporadores se calienta con vapor utilizando vapor de agua como medio de calefacción, que se hace condensar sobre todo metálico. Generalmente el vapor empleado, el vapor de agua empleado es de baja presión, menor a 3 atmósferas absolutas, y frecuentemente el líquido que hierve se halla a un vacío moderado de hasta 0,05 atmósferas absolutas. Al reducir la temperatura entre el vapor que se condensa y el líquido que hierve, aumenta la velocidad de transmisión del calor en el evaporador. Cuando empleamos un solo evaporador, el vapor que procede del líquido en ebullición se lo condensa y se lo desecha. Entonces estamos haciendo la evaporación con un simple efecto. Y este método, este tipo de equipo utiliza en forma ineficaz el vapor. Entonces, acá, para evaporar 1 kilo de agua de la disolución que se concentra, gastamos entre 1 a 1.3 kilos de vapor de agua. A ver, ¿qué hay en el anterior? A ver. ¿Y dónde aparece el 7 A ver, ya. Bueno. Temperatura de ebullición. En el punto de ebullición, hacia en el punto a que hierven las soluciones, influye la presión externa de trabajo, ¿no? Un líquido hierve cuando la presión
que ejerce Sí, así no murió nadie. es igual a la presión externa, no dice presión externa, a la presión externa a la que es sometido. En el caso de los productos alimenticios, el solvente suele ser agua, sustancia cuya relación de presión, de vapor y temperatura son conocidos. A mí me mataron con 4. Al aplicar vacío, reducimos la temperatura de ebullición de la sustancia. Esto tiene la ventaja, aplicando vacío, tiene la ventaja que ocurren menos cambios en el sabor y color del producto. Además, empleando vacío, se puede recuperar las sustancias volátiles que se evaporan durante el proceso. El vapor conteniendo estas sustancias volátiles se lo condensa en una columna de condensación de la paila. La paila es un concentrador, ¿no? De un continuo, un concentrador de un solo efecto. Cuando el 15% del agua se haya evaporado, se extrae el líquido de la columna por destilación para hacerle una destilación fraccionada. La destilación se termina cuando el 10% del líquido se haya evaporado. Las sustancias volátiles se hallan contenidas en el destilado en forma concentrada. Este concentrado se envasa en botellas, se puede envasar en botellas y se almacenan, las cuales se almacenan a temperatura de 0 grados centígrados. El destilado se puede agregar al concentrado a través de jugo al momento de que este es disuelto. Todos los equipos que se emplean pueden ser de diferentes características. Por ejemplo, una paila al vacío con paletas de agitación. Son concentradores no continuos y que se pueden operar con cualquier producto y obtener concentraciones altas. También se puede utilizar concentradores de capa descendente, concentradores de placa y concentrador centrífugo. Se emplean estos solo cuando los líquidos a concentrar tienen bajo contenido de sólidos no solubles, como puede ser los jugos de naranja, jugo de uva, de piña, de manzana y de otras frutas similares. También hay los concentrados tubulares donde se hace circulación forzada y los rotativos, los cuales son utilizados para concentrar jugos con mayor contenido de sólidos no solubles, como puede ser el jugo de tomate, de guayaba, pulpas de manzana, de pera. La concentración final que se consigue no es mayor a 30 grados Brix. Concentradores de superficie agitada o superficie raspada, con los cuales se logran concentraciones mayores, pudiendo llegarse a concentraciones de 40 a 45 grados Brix en función a la materia prima que se concentra. Bueno, la concentración por tratamiento térmico, ¿no? Por evaporación de parte del disolvente, que normalmente, como hemos visto, es agua. Después tenemos la concentración por ultrafiltración y ósmosis inversa. Son otros métodos. La ultrafiltración y la ósmosis inversa se emplean para concentrar jugos transparentes
los cuales no van a obstruir las membranas que se emplean para separación, digamos, para la concentración. La criosconcentración se emplea también para jugos con poco contenido de pulpa. En la criosconcentración se congela el jugo en forma lenta a efecto de formar cristales grandes de hielo que después son separados del jugo concentrado mediante centrifugado o filtrado y la componentes y evitan el paso de otro mediante la aplicación de presiones superiores a la presión osmótica y limpieza de las mismas, de las membranas. Claro que a medida que se trabaja se va acumulando, digamos, las proteínas y obstaculizan el proceso de la ósmosis inversa. Este método de ósmosis inversa, sin embargo, tiene ciertas limitaciones o dificultades para su aplicación, de las cuales podemos enumerar las siguientes. La presión osmótica alta que caracteriza a los jugos de la fruta. También hay dificultades para lograr por este medio de ósmosis inversa concentraciones mayores a 25% o 25 grados Brix. Otra de las desventajas es que las presiones de la operación de la ósmosis inversa se acercan a sus límites prácticos, llegando a 100 atmósferas de presión. De otro lado, la viscosidad de la disolución debe estar por debajo de la capacidad de bombeo para que el flujo resulte adecuado sobre la membrana separadora. Los solutos rechazados, ¿no?, por la membrana separadora también suelen agregarse formando una capa que disminuye el flujo sobre la membrana. Se ha determinado, se ha detectado que la pectina es el principal componente que es el responsable por los depósitos que se forman durante la concentración en la membrana. Bueno, esto es en cuanto a la concentración, ¿cierto? Concentración utilizando vapor o, mejor dicho, calor, la crioconcentración, la ósmosis inversa. Y pasamos a otro proceso de conservación, que es la fermentación. La fermentación es un proceso microbiológico, se utiliza microorganismos, microbiológico natural, cuyo desarrollo depende de las condiciones ambientales, como ser la temperatura y el suministro de oxígeno, básicamente. Hay diferentes tipos de fermentación. Por ejemplo, la fermentación alcohólica es provocada por la bacteria, no sé, en realidad es un proceso enzimático también. Ya hemos dicho de que las bacterias producen las enzimas y las enzimas hacen la acción, digamos, enzimática de deterioro del alimento, en este caso permitir la fermentación alcohólica, transformar los azúcares en alcoholes. Y una explicación breve ahí de que sin duda la fermentación alcohólica es la reacción enzimática, no es provocada por enzimas, más antigua que se conoce. Inicialmente se consideraba que este fenómeno, o sea, la fermentación alcohólica y otros parecidos, eran reacciones espontáneas hasta que en el siglo XIX, 18 más bien, el químico francés Louis Pasteur comprueba que la fermentación solo ocurre en presencia de células vivas. Y Buchner descubrió en el siglo XVIII también que un extracto de levadura
libre de células puede producir fermentación alcohólica. La antigua incógnita fue entonces resuelta. La levadura produce la enzima. El hecho es que la levadura produce la enzima. La levadura es un microorganismo, ¿no? Entonces la levadura produce la enzima y la enzima es la que lleva a cabo la fermentación. Entonces, al ir fermentando el azúcar, se transforma en alcohol. Además de alcohol, se produce CO2, el cual como gas se eleva a la superficie en forma de burbuja. Para recuperarlo hay que usar una trampa de fermentación que consiste en una válvula de una sola dirección que permite que el gas escape del recipiente y al mismo tiempo impide el ingreso del aire contaminante que puede causar contaminación para el producto. Las trampas de fermentación pueden fabricarse de un tubo de cristal o de plástico curvo, ¿no? Colocado atravesando un tapón. El tubo debe llenarse hasta la mitad con agua hervida fría, conteniendo una pequeña cantidad de sal de metabisulfito de sodio. Es importante asegurar un sellado adecuado entre el tapón y el recipiente y entre el tapón y la trampa de fermentación. El tubo de la trampa de fermentación debe ser del diámetro apropiado a efecto de que el agua no sea expulsada. Rubik tampoco lo sabes jugar, así que piquéalo. Esta figura de una trampa de fermentación. Por fermentación también nosotros podemos tener diversos productos como por ejemplo el vino, ¿no? O bebidas similares que hacen un lavado de la fruta molido, prensado. Como resultado del prensado obtenemos jugo por un lado y pulpa por el otro. La pulpa la podemos destinar a hacer jalea, mermelada, ¿no? Otro producto, alimentos para animales. El jugo se lo fermenta, ¿no? Transformando los azúcares en alcohol y obtenemos el mosto fermentado. Ese mosto fermentado se lo hace clarificar. Ya vimos también cómo la clarificación es la eliminación de los sólidos no solubles. Ven conmigo. Y filtrando el mosto fermentado y clarificado obtenemos el vino. ¿Vamos? Ya, el hecho es que las levaduras descomponen los azúcares que contienen en forma natural el jugo de fruta. Entonces, esa transformación de los azúcares en alcohol y anhídrido carbónico, de acuerdo a la siguiente reacción. Ya la sacarosa más la acción debido a la acción de la levadura, que ya hemos dicho que son las enzimas. En realidad, la levadura producen las enzimas y las enzimas hacen la acción, ¿no? No hacen que obtengamos alcohol y gas carbónico. O sea, eso, los coeficientes, los 2 y 2 del alcohol, etanol y el gas carbónico es solamente el equilibrio estequiométrico, creo que se llama, ¿no? Lo que se lleva en química. O sea, igualar los átomos, ¿no? Acá hay 6 carbonos. Acá al otro lado, al lado derecho deben haber 6 también. 2 por 2, 4 más 2, 6. Lo mismo ocurre con los hidrógenos. 12, 2 por 5, 10.
y más, otro acá, más 2, 2. Y el oxígeno lo mismo, pues, ¿no? 6. Agarra. Uy, mira. Luego Agarra 2 que me he y criado. 4 acá. Entonces, el jugo de la fruta normalmente contiene varias clases de levadura Dame el guarda, dame el guarda, dame el guarda. que de por sí pueden provocar esa fermentación. Pero para asegurar un buen resultado, un buen rendimiento y una calidad más adecuada, se añade la levadura iniciadora, como puede ser la Saccharomyces ellipsoideus. Dame La primero. temperatura óptima para la realización de esta fermentación alcohólica es alrededor de 25 grados centígrados. 1 kilo de glucosa pura da 0,51 kilos de alcohol. También se produce glicerina y aceite fusel, es decir, alcohol amílico, C5H11OH. Este es veneno, este alcohol amílico. A ver, ¿y este de dónde sale? Quédate atrás de mí, quédate atrás de No, mí. tú vete, tú. Bueno, acá de los pesos atómicos de esto, pues no tenemos ¿Relación? el carbono 12 por 6, 72 más 12 del hidrógeno son 84, ¿no? ¿No? A ver cómo es. 72 más 12, 84 más 96, 16 por 6, 84 más 96 son 180, ¿no? 180 es el peso atómico del esto. Y acá tenemos 24, 29, 30, 46 por 2, 92. Entonces casi es el doble, ¿no? Entonces de 1 kilo de glucosa se obtiene un poquito más de la mitad de alcohol. Aparte del CO2, ¿no? Dame full tercero a mí. Y el alcohol amílico. Entonces, las bebidas alcohólicas así obtenidas por fermentación parten de materias primas como las uvas, manzanas, duranos, maíz, etcétera. Y luego de envasadas se les debe extraer el aire para que no se desarrollen los microorganismos aerobios que pueden producir alteraciones en el producto, en la fermentación. ¿Y qué microorganismo aerobio es el que se requiere oxígeno del aire para desarrollarse? Los vinos de fruta, por ejemplo, son bebidas obtenidas por fermentación alcohólica de los zumos de fruta. El zumo de fruta es el jugo natural de la fruta, sin concentrar. Las levaduras lo que hacen es convertir el azúcar de la fruta en alcohol. El esquema del proceso del mostrado anteriormente es eso que le di, ¿no? De la fruta, se la muele, se consigue el jugo por un lado, después por el otro lado la parte sólida, ¿no? Ese jugo se lo fermenta teniendo alcohol, el mosto, y si obtenemos el mosto fermentado, pues, claro, se lo clarifica y se obtiene el vino. Dame. Ya, tenemos también, aparte de la fermentación alcohólica, la fermentación acética y la láctica. La fermentación láctica consiste en la descomposición del azúcar y se emplea generalmente para conservar productos como el chucrut encurtido. Y se basa en el hecho de que ciertas bacterias convierten los azúcares en ácido láctico, el cual evita que se desarrollen los microorganismos que producen la putrefacción del alimento. Entonces el azúcar se transforma en 2 moléculas
de, de ácido láctico. O también acá, ¿no? Es la misma, la azúcar, ya ácido láctico, más alcohol, más gas carbónico. Entonces la materia prima se sumerge en salmuera. A mí dame, mano. La salmuera, azucarada en forma natural por el azúcar de la hortaliza, hace que se desarrollen bacterias y levaduras que son capaces de iniciar la fermentación. Los azúcares de la hortaliza, al ir fermentando, se transforman en ácido láctico, CO2 y Era para matarme, alcohol, pero no tenía la tecla. llegando a una acidez de 1.8% expresada en ácido láctico. Las salmueras empleadas en la conserva se obtienen por dilución de la sal común en agua. Para que la salmuera sea de buena calidad, hay que emplear sal de por lo menos un 99% de cloruro de sodio. Los compuestos de hierro, al combinarse con el tanino de la hortaliza, las puede ennegrecer, alterar su color. En cambio, las sales de calcio producen el endurecimiento del producto. Los sulfatos de sodio y magnesio confieren un sabor amargo al alimento. Por estas razones, hay que utilizar sal de buena calidad. La fermentación dura alrededor de un mes y al finalizar se tapa la vasija para excluir el aire y evitar el desarrollo de microorganismos. Todos los productos que por razones de preparación fueron sometidos a fermentación láctica deben ser guardados en recipientes cerrados, evitando de esa manera la acción de las bacterias aeróbicas. Digamos, a ver. Bueno, después se puede hacer dependiendo, ¿no? Para clarificar la productos obtenidos por fermentación, se puede utilizar, como hemos visto, albúmina o gelatina, que precipitan las pectinas, las proteínas, ¿no? En suspensión, o sea, los sólidos en suspensión. También está la fermentación acética, causada por las bacterias del vinagre, ¿no? O sea, los vinagres pasan, dice, por dos etapas fermentativas. En la primera etapa se transforman los azúcares en alcoholes, la fermentación alcohólica, en la cual obtenemos el vino. En la segunda, los microorganismos oxidan el alcohol y lo transforman en ácido acético. Lo cual hace que le confiere el sabor agrio característico a los productos. La fermentación acética continúa a la fermentación alcohólica y es producida por las bacterias del vinagre. Su condición de antiséptica es debido a la presencia del ácido acético que contienen, y por ello son utilizadas en la preparación de encurtidos y condimentos. La reacción que se produce es la siguiente: el etanol con el oxígeno nos da el ácido acético más agua. A diferencia de la fermentación alcohólica, la acética requiere un suministro importante de oxígeno. La cantidad de bacterias acéticas presentes en el jugo es pequeña y a menudo son de un tipo inactivo o que no es apropiado para la fermentación. Debido a ello, se requiere añadir el tipo apropiado de bacteria para iniciar la fermentación. Estas bacterias crecen en el líquido y pueden formar una película
superficial expuesta al aire. La temperatura óptima para esta fermentación es de 27 grados centígrados. Bueno, nos vamos a quedar aquí, jóvenes. Ya la próxima clase vamos a entrar a ver este producto, esta línea de productos, ¿no? Jaleas, dulces y mermeladas. Entonces, no es más, Gracias, ingeniero. ¿ya? Muy bien, gracias. Nos volvemos a encontrar el día martes, Dios mediante. Te agradezco mucho por su asistencia. Ya pues, ingeniero. Ahora, Gracias a usted, Antonio, más bien. Ya, Gracias, ingeniero. capo. Hasta luego, ingeniero. Antonio. Chao, Antonio. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Gracias.